¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos como todos los días a este espacio, Diálogos con Chacra, en el cual tenemos el tiempo necesario para conversar de manera distendida con personalidades vinculadas directa o indirectamente con el sector agroindustrial sobre los más diversos temas que sabemos que allí donde están a ustedes les interesan. Presento a quien hoy nos acompaña, es un verdadero gusto, se trata del doctor Juan Antonio Rodríguez Portas, presidente de la Fundación Argentina de Veterinaria Equina, ¿es correcto? Correcto. Muchas gracias por estar en primera instancia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quisiera comenzar preguntándole cómo evalúa hoy la situación de la industria hípica en la República Argentina. ¿Qué potencial tendría la República Argentina? Y si podría, bien amplia la pregunta, hacer alguna suerte de equivalencia con lo que ocurre en otros países. Te diría que es como un resorte que tiene 2.000 kilos de presión arriba. La energía potencial esencialmente en un principio físico es eso. Para que esa energía potencial se libere le tenés que sacar los 2.000 kilos de encima. Y yo creo que infinidad de nuestros desaciertos, la falta de formación de las personas, de estudio, de definiciones adecuadas, nos ha llevado a esta etapa, te diría, triste, desagradable y con un futuro aún peor, lamentablemente. Como todos son opiniones, las opiniones, si están basadas en información seria, en general tienden a ser certeras. Y eso es uno de los elementos de los cuales carecemos en la industria hípica, lamentablemente. En realidad, la clave de eso, a ver, ¿qué es lo que nos pasó a través del tiempo? El ludismo es un tema fundamental en el hombre, en la esencia del ser humano. En la música, por ejemplo, el ludismo significa juego, pero juego como divertimento, como atracción. Entonces, el ludismo en la música se inicia con un preludio. Y desde allí es un momento de alegría, de regocijo, de entretenimiento para el hombre. No tiene nada que ver con lo compulsivo, etc. Y el final de nuestra industria, como el de todas las industrias, es económico. Porque la industria de arvejas termina en la góndola con una latita. Y las arvejas dentro que hay que venderlas. Si no, ninguna de las cadenas, pues son sistemas de producción. En nuestro caso, ¿qué producimos? Nosotros producimos velocidad. Intentamos que nuestros caballos sean los más veloces. ¿Y qué es lo que vendemos? La competencia entre los mismos. Ese es nuestro producto. Y nuestro producto antiguamente se comercializaba. ¿Por qué? Escasamente cine. Y esto es la evolución desde los orígenes del turf formal, digamos, alrededor de 1860. Tandil es el primer hipódromo, luego le sigue el hipódromo del Bajo Belgrano, que es más o menos lo que hoy es el hipódromo de Palermo, y así con altibajos. Y a todos nos parece que sería imposible ver desaparecer a uno de los hipódromos, realmente es raro. En Argentina ya desaparecieron bastantes. Yo he trabajado en 25 países, en 250 hipódromos aproximadamente, un poquito más, y he visto desaparecer muchísimos. Detroit tenía un hipódromo espectacular. Garden State en New Jersey, un hipódromo espectacular. Unos cuantos. ¿Por qué? Porque cuando no es sustentable, como en cualquier sistema económico, desaparece. Los argentinos que siempre inventamos algo raro, ahora no somos sustentables, pero tenemos un apoyo de parte del gobierno que en realidad no es exactamente un subsidio. Hay, digamos, con la semántica de las palabras, pero esencialmente, ¿qué es? En teoría, el Estado, particularmente es la provincia de Buenos Aires, el Estado provincial, nos ha provocado, sin querer, queriendo, como querramos a través de los años, un daño. ¿Por qué? Porque publicaban las loterías y eso era mucho en desmedro del turf. Entonces era bueno jugar a la lotería y era malo jugar a las carreras.
En consecuencia, una ley que repara esa acción indebida, bueno, y entonces nos dan un fondo del cual fue llamado de reparación histórica, nombres un poco extraños, pero en definitiva, en concreto, se traduce en eso. ¿Y por qué ocurre eso? Porque lamentablemente la industria, en su etapa final, que es la etapa de los hipódromos y de la competencia, creo que no ha estado a la altura de las circunstancias. Muy por el contrario, con nuestros caballos y con lo que es específicamente el ámbito de la aplicación de la ciencia veterinaria y la tecnología en la producción de caballos de carrera, hemos sido fantásticos. ¿Por Ahí qué? va mi próxima Sí. pregunta, Ah. porque usted me decía, no somos sustentables. Sí. Y usted menciona la última cadena. Y yo le iba a preguntar, ¿pero qué pasa entonces en la cadena previa, que es en la de la producción? La producción es excelente. ¿En qué sentido? Muchos opinan que los caballos de carrera argentinos son espectaculares, de nivel competitivo mundial. Yo, como te digo, con la experiencia de haber trabajado en tantos países, no es verdad. Eso no es verdad. Nuestros caballos son excelentes para el conjunto genético que poseen. Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? Esto redunda siempre en un problema económico, porque por caballos de altísimos valores nunca van a venir a Argentina. Ahora, gracias a la veterinaria, a la aplicación de la tecnología y a la ciencia, hoy podemos montar un caballo en un avión, traerlo y hacer doble temporada. Antiguamente, hay un antes y un después, no es mi especialidad la reproducción, el mío rendimiento deportivo, pero hay un antes y un después con la aparición del ecógrafo. Si bien había personas maravillosas, como Hernán Durañón, como por supuesto el maestro de todos, que era el doctor Garbers, Horacio Juse y Coco, y tantos otros amigos que veían con las manos. Ellos tenían un ecógrafo en la punta de los dedos, pero eran virtuosos especiales, ellos. Los demás no. Entonces, ¿qué pasa? A partir del ecógrafo y la imagen, empieza a haber una evidencia, porque uno pone el ecógrafo y ve. Y uno puede ver, a partir de ese momento, en qué momento ovula. Con lo cual, un caballo antes tenía un promedio de saltos más o menos de 5 y hasta 8 a 1 ha llegado en los promedios anuales. Quiere decir que tenía que saltar para cubrir 40 yeguas, tenía que saltar 200 veces. Y hoy salta, más o menos el promedio es 1.1, 1.2, porque el ecógrafo permite saber, en este momento va a ovular, lo traemos dentro de un rato al padrillo. Esa evolución tecnológica ha permitido que mejoremos muchísimo la utilización del padrillo, que no tiene que saltar tanto montón de veces y es mucho más eficiente, pues salta una vez y preña. En esta relación, para que sea sencillo para la gente, para cubrir 100 yeguas salta 110 veces. Esos son los promedios, o 120. Antes tenía que saltar, hubiera saltado 400 veces. Entonces antes los aras eran más pequeños en número en general, porque no había padrillo que aguantara, era sencillo. Bueno, toda esa incorporación de la tecnología fue fantástica, pero todo en la primera parte. En la segunda parte, lamentablemente, nos hemos olvidado, y es muy triste. Hice un estudio sobre la sustentabilidad del sistema. Por eso remarco, es una persona muy académica, que para dar certeza en los caminos, en los diseños, igual que en la medicina, lo primario es un diagnóstico de calidad. Y el diagnóstico de calidad se obtiene con evidencias. Yo puedo suponer que estás anémica, pero tengo que hacer un examen complementario, que es ver la cantidad de glóbulos rojos que tenés, contarlos y tenés 3 millones de glóbulos, estás anémica. Lo otro es suponer. Y suponer es como el informe meteorológico. Si digo que va a llover, tengo el 50% de chance de acertar. Y el 50% de errar. Si llueve, ¿cuánto sabe? Y si no llueve, no sé nada. Lamentablemente en Argentina nos acostumbramos a eso, a dar opiniones, y números no tiene nadie. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Por ejemplo, este es un trabajo viejo, porque es del 2015, y en el 2015 había aproximadamente 15.000 caballos en training. Para darte una idea, ¿qué es lo que hice? Bueno,
hay 2.420 boxes en San Isidro, hay 1.180 aproximadamente en Palermo y hay 2.100 en La Plata. Entonces, en ese momento los valores eran aproximadamente de 15.000 pesos para Palermo y San Isidro, el costo de la pensión mensual. El costo de La Plata bajaba significativamente, unos 8 o 9.000, y en el interior puse aproximadamente 5.000 pesos por mes por caballo. Todo ese volumen de dinero, multiplicado por los 15.000 caballos, enfrentado a todos los premios que se entregaban. Y los dueños de los caballos tienen un quebranto de 800 millones de pesos, año 2015. Si lo hiciera ahora con la suba de valores, probablemente yo creo que deberíamos andar en, no lo sé, pero creo que como en 1.200 millones no me extrañaría, del 2015 ahora. Rodríguez Portas, ¿cómo se trabaja en función de esto que usted dice en lo que es el rendimiento deportivo con el caballo ya nacido y cómo y cuánto se trabaja desde el punto de vista genético? Bueno, hay dos cuestiones. Genética, élevage, genómica, son todas palabras cercanas y muy lejanas. ¿Qué es lo que decimos? Hay un señor que es a quien se le atribuye la formación de la raza, que es un señor que se llama Backwell, en un pueblito inglés que se llama Dishley, y allí él cruza 3 caballos, de Byerly Turk, de Godolphin Barn y de Darley Arabian, los 3 caballos originales de la raza. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Siempre decimos, él acuña una frase interesante que dice, breed the best to the best, cruzad lo mejor con lo mejor, con el objetivo de sacar lo mejor de ello. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En realidad, a ver, tengo 2 posiciones, ¿no? Como burrero, aficionado a las carreras, y como hombre de ciencia. Como hombre de ciencia, el élevage es fundamental. No es lo mismo comprar un hijo de Stormcat, por ejemplo, de Galileo, de los grandes caballos del momento, que comprar un hijo de mama y tata cualquiera, en teoría. Entonces, como burrero siempre voy a preferir el otro. Desde el punto de vista de la ciencia no es así. ¿Y por qué? Porque el pool genético es muy cercano. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros nos vamos 2, 3 generaciones arriba, son todos parientes. Claro. Porque todos vienen de Northern Dancer o de un hijo de Northern Dancer, todos parientes, todos así, están muy mezclados, todas las líneas. Con lo cual hoy ninguno es ajeno. El pool es tan estrecho que personalmente lo que creo que en verdad marca la calidad, la diferencia de calidad entre un caballo y el otro, es el entrenamiento. Ahora bien, ese es uno también de los grandes déficits. Nosotros, los que practicamos la especialidad, decimos, no, yo hago reproducción, yo hago training. Y en realidad es incorrecto, porque lo que hacemos es traumatología. Algo de clínica y traumatología. Cuando uno ingresa a un estudio, en general el buen 90% del tiempo nos dedicamos a patologías musculoesqueléticas, si lo de una articulación, las rodillas, esto, el otro, los músculos. Una buena parte de eso también está dedicada al aparato respiratorio y excepcionalmente a un suceso clínico, un cólico, etcétera, que en general los cólicos son iatrogénicos, ¿no? Es más el error de la mano del hombre. En los caballos de carrera hay muy poquito cólico. En el caballo de carrera corriendo me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque él es un monje tibetano. Entrena a la misma hora, come a la misma hora y come avena, pasto. Entonces, en general no hay suceso de trastornos digestivos. Es raro que ocurra. Casualmente por ese manejo acertado, constante y periódico. Pero ¿qué pasa? El training, en realidad, es medir los valores del estatus de entrenamiento. Y es lo que no hacemos. A ver, a mí, por la fortuna de la vida, me toca recorrer el mundo casualmente porque yo desarrollé un montón de métodos para evaluar la condición atlética. Y en realidad, ¿qué es lo que usamos? Un reloj. Si el caballo recorre la distancia con un reloj determinado, bueno, le decimos que anda bien o que anda mal dependiendo de la velocidad a la cual haya ido. Y en realidad es absolutamente desacertado. ¿Por qué pasa eso? Pues supongamos que ambos corremos y corremos 100 metros.
y llegamos los dos, si corremos a la misma velocidad, llegamos juntos a la meta. Ahora bien, quizá tu frecuencia cardíaca Claro. es de 120 y la mía es de 160. Cuando vayamos a la carrera real, probablemente vos tengas mucho mejor rendimiento que el mío. Entonces, ¿qué pasa? Si evaluamos la velocidad fue igual, pero uno era un Fiat 600 que iba a fondo y el otro era una Ferrari que iba en tercera. Entonces, cuando vayamos a la carrera, y eso es lo que nos cuesta evaluar, no porque no haya personas capaces, sino simplemente porque, bueno, lo hacemos así. En realidad, para ser justos, en la gran mayoría del mundo se hace así. La ciencia, la investigación, lamentablemente parecían quedarse enclaustradas en la universidad. En la práctica cotidiana es difícil. ¿Qué país podría ser algo así como el modelo a seguir, si existiera un modelo a seguir para la industria hípica? A ver, te lo dividiría en dos partes. Si naciera a caballo, en la próxima vida quiero nacer en Inglaterra, en Irlanda, en Francia, en Australia, en Sudáfrica. Y creo que basta. En ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque en el resto, Estados Unidos es, en mi opinión, terrible. Pero terrible. He trabajado muchísimos años allá y la verdad que es desastroso. Tienen los mejores caballos, los mejores premios, el show es magnífico, todo lo que digas. Pero estamos hablando de entrenar a los caballos. Claro. Y entrenar no solamente tiene que ver, es decir, ¿qué es el entrenar? En una definición que he acuñado. Entrenar es el arte, es decir, o ¿qué es correr, mejor dicho? Correr es el arte de desplazar el centro de gravedad a la mayor velocidad posible con daños mínimos. ¿Por qué el centro de gravedad? Porque el centro de gravedad es la clave del desplazamiento y del movimiento. Los caballos van a desplazar sus miembros según la posición del centro de gravedad. Si está muy adelante, el impacto en las manos va a ser mayor. Si está muy atrás, el impacto en las patas va a ser mayor. Entonces, el arte es de transportarlo de una manera que sea eficiente. Porque eso no solamente mejora la velocidad, sino que además disminuye, pero significativamente, las patologías y las lesiones musculoesqueléticas. No trabajamos en eso. Y hay tanta tecnología. ¿Qué hace falta para que la Argentina lo pueda aplicar sin involucrarlo en cuestiones que a lo mejor no quiere participar? Y si quiere, sí, es necesaria una decisión política, es una decisión de involucrarse de los distintos estamentos público-privados, es necesario más academia. A ver, yo te diría que tenemos todo y no tenemos nada. Yo personalmente estoy en contra de los subsidios de toda naturaleza. Creo que no hay que subsidiar nada de nada. Hay que tratar los estados y los individuos que tienen más fortuna en la vida, mayor desarrollo, lo que tienen que hacer es crear condiciones. Pero cada uno tiene que ir con su cañita a pescar. No creo en los subsidios de ninguna naturaleza, ni siquiera el nuestro, el de hipódromo. Con todo esto que si hoy lo quitaras, ponerle un candado al hipódromo y cierra, ¿no? No digo eso, pero a ver, ¿cuál es el asunto? Todo en la sociedad, bueno, en realidad casi a partir de la Revolución Francesa, se empieza a regular por leyes. Y las leyes, para las leyes, en la antigüedad vos tenías el grupo de ancianos sabios que establecía las normas de convivencia entre los individuos. En nuestro caso son los legisladores. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros legisladores, la verdad, no sé si alguno tendrá una especialidad en algo, pero en general uno se escucha hablar en los temas pequeños que uno conoce y no saben nada. Claro. Y sus asesores, con el asunto del nepotismo, que ponen al primo, al tío, ninguno fue a la escuela. Es vergonzoso el nivel de conocimiento de los individuos. Entonces, pasamos del grupo de ancianos sabios a un grupo de individuos que no sabe ni para dónde va. En consecuencia, es difícil producir leyes. Yo escribí una ley, yo escribí es incorrecto, porque yo hice toda la redacción en los centros y hubo muchas otras personas, mucho más capaces que yo, que todas la evaluaban. Y después venían y recortaban, poníamos, sacábamos, pero hicimos. ¿Y qué hice? La llevé a los gremios,
les hablé de las ventajas y de las desventajas que tenía, porque cada vez que uno tiene una acción, hay reacciones, y algunas son buenas, otras son malas. Claro, privan las buenas, pues si no, ¿para qué uno va a cambiar algo, no? Para mal, no. Bueno, pero ¿qué pasa? En ese conjunto de acciones, lo que trataba de valorizar era la industria. Y ahí voy al origen de tu palabra, a la potencialidad. Argentina tiene un gran potencial, y el potencial está ahí. Para liberarlo hay que hacer ese tipo de acciones que permitan que muchos individuos se puedan expresar. Por ejemplo, tenemos una falacia. No me siento responsable de eso. Yo encargué el trabajo de Moria Araujo junto con Mario López Oliva hace muchísimos años. Participé muy cerca de todo ese desarrollo. Y ellos pusieron una cifra, en realidad, que es una fábula. Habla de 700.000 personas en la actividad hípica. Argentina tiene 42 millones de habitantes. Claro. Tiene 2.711 municipios, 24 provincias. Sé esto porque además para hacer una red de distribución de agencias hípicas estudiamos cada uno de esos temas en particular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con eso? No son esos. Específicamente en la industria del caballo de carrera somos unas 20.000 personas. ¿Y por qué somos unas 20.000 personas? ¿Y cómo lo hice? Yo puse nombres y apellidos. Cuando digo que hay, por ejemplo, 4 laboratorios de análisis clínicos en la ciudad de La Plata y que trabaja Pepe, Toto, Alfredo y Alberto, trabajan esos 4. Y en este trabaja tal y tal y tal, y en este trabaja tal. Cuando digo que hay 60 laboratorios dedicados, digamos más específico, una gran cantidad de productos al caballo, son 60. Y puse un promedio de gente. Cuando digo que hay 400 aras y le pongo un promedio de 10 personas por ara, pues muchos tienen menos, pero ya quebrados, otros tienen más, pero un promedio de 10 personas es adecuado. Por supuesto que lo hablé con 5.000 criadores, todo esto. Entonces, cuando uno hace esas cuentas, te da 4.000. La Plata tenía 741 empleados. Bueno, siempre tienen modificación con los cambios de gobierno, para arriba y para abajo. Cuando vos sumás toda esa gente, y son los que son. Hay 2.000 patentes entre entrenadores y jockeys. Claro. Entonces, cuando vos sumas, ¿y quién más hay? No hay más nada. Entonces, no somos 700.000, somos 20.000. Si querés llevarlo al impacto famoso, bueno, de que lo multiplicás por 4, y hasta ahí, basta. Usted va a ser uno de los disertantes de las 10ª jornadas de actualización en producción equina que organiza la Cátedra de Equinotecnia de la Facultad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Para nosotros es un gusto que usted esté aquí porque, claro, su disertación allí será muchísimo más amplia que este ratito que pudo conversar con nosotros. Pero quería consultarle respecto de esto, que aprovechamos para contar e invitar a la gente, porque es con ingreso gratuito y libre, que se va a hacer en Remonte Veterinaria de Palermo y que tiene un fin social o benéfico, porque quienes asistan deberán llevar pañales para adultos y que para donarlos a Alpi, y que habitualmente es la 10ª jornada que se hace. Han puntualizado que en esta 10ª jornada estarán los 10 mejores, usted es uno de ellos, y queremos, y ha sido seleccionado para ello naturalmente, queremos consultarlo justamente acerca de, ¿qué piensa usted acerca de hoy la situación de la producción equina y de la importancia de hacer o no una jornada de esta naturaleza? Bueno, en realidad lo primero a resaltar es el enorme mérito de Sergio, ingeniero Sergio Paz, porque Sergio es una persona de muy escasos recursos y sin embargo con un notable esfuerzo, y siendo ingeniero zootecnista, que para muchos veterinarios, sabes que no para nosotros, claro, que lo queremos sí, tanto, pero para muchos y no es veterinario. Claro. Sin embargo, es muy difícil establecer las incumbencias, ¿dónde termina? Pues el caballo, ¿qué come? Y entonces ahí estamos pisando un terreno que es de la agronomía. Y el ingeniero zootecnista, en realidad, viene un poco a amalgamar ambas situaciones, ¿no? Como la amalgama, que es la mezcla de distintos metales en sí mismos, o de distintas sustancias, hoy se puede amalgamar distintos polímeros. Pero pasa algo. Sergio tiene una virtud maravillosa en hacerlo además ad honorem, y sería injusto decir ad honorem, porque no es ad honorem,
no es gratis, está abierto a todos, pero en realidad es donando, casualmente para los pobres, para los que no tienen, en este caso es Salpi, y en realidad es para destacarlo. Nos convocó a un grupo de amigos, todos muy destacados, menos yo que no es tengo, así. estoy en otra categoría. No, a ver, Luis Locino, que es PhD, en fin, la mayoría, dentro de ellos hay 4 PhD. PhD significa Philosophical Doctor. En realidad es el grado máximo que se puede obtener en la educación, y los que han seguido la academia, son pocos los que lo logran, y bueno, por suerte tenemos 4 amigos muy queridos que han tenido ese título, y bueno, en realidad es muy lindo disertar con ellos. Además, bueno, está Eugenia de Marchi, está Santiago Locino, está Marcelo Sperati, o Pablo Trigo, que te lo nombré, Luis, ayúdame a ver con alguno. No, va a ir una placa donde nos va a mostrar absolutamente a todos, así que van a estar absolutamente todos. Ahí van a estar todos. Y bueno, la idea en realidad es comunicar en una forma diferente. Nosotros somos muy estudiosos, nos esforzamos mucho, y el objetivo es cambiar los paradigmas del conocimiento. El gran problema que tiene la ciencia veterinaria es que diagnosticamos poco, suponemos mucho, diagnosticamos poco. Igual que en la medicina humana, mucha medicación sintomática, y un síntoma no es un diagnóstico. Vas al médico con tos y volvés con una amoxicilina, vas con diarrea con un antidiarreico, y en realidad hay que preguntarse por qué ocurre el suceso antes de medicar. Ese mucho es nuestro enfoque, explicar por qué los sucesos, por qué ocurren esos sucesos. Bueno, cada uno en distintas áreas va a hablar. Mi tema así cortito específicamente es cómo se adapta el hueso y cómo podemos entrenarlo para que no tenga problemas. Hay una forma de hacerlo. Juan Antonio Rodríguez Portas, es un placer siempre conversar con usted. Hemos tenido la oportunidad de charlar hace también un tiempo en el marco de la Exposición Rural de Palermo, de verdad, por sus consideraciones que generan polémica, no solo a través del canal de cable, sino en la plataforma de Medios Chacra. En muchas ocasiones hay respuesta a través de la multimedia, pero que además nos ayuda a aprender tanto a aquellos que somos neófitos en la materia. Es un verdadero placer saber que nos visitó. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que sigan muy bien. Esto es Diálogos con Chacra, este espacio en el cual tenemos el gusto de conversar todos los días con referentes excluyentes del sector agroindustrial que nos dedican 30 minutos para conversar con nosotros. Hasta mañana y gracias.